casi lo que me pasó el año pasado cuando me hicieron la presencial, que sea un grupo de 11:15 a 1 de la tarde, otro de 1 a 4, perdón, a 2:45, y los que no pudieran asistir por algún motivo, cualquier cosa, de todas formas, el grupo del viernes en la mañana lo voy a seguir dando virtual a la clase, ¿ya? Una consultita, el grupo del viernes sería su segunda clase este viernes, ¿no? No, no pasé el anterior. Tuvimos un problema con la distribución horaria, estuve viendo eso aquí toda la mañana, así que por eso no pude pasar. Ya avisé. Esta sería la segunda, perdón, la segunda clase con ustedes. Vamos a terminar lo que es el ensayo de consolidación. De todas formas, hay un compañero, no sé si está presente, que es el encargado de grabar la clase. Ya, entonces, si por algún motivo no pueden entrar, igual los va a subir, les va a pasar dónde, entonces van a tener la clase grabada. Si por algún motivo no pueden asistir al laboratorio, qué sé yo, pasan una materia de forma virtual y no les da para venir hasta acá, pueden pasar de forma virtual los días viernes de 7 a 8:30. No choca con ninguna materia del séptimo semestre, no creo que no. Así que pueden hacer eso horario también. Consulta, pero digamos, ¿va a repercutir de alguna forma en la nota que de ayudantía en caso de que no se pudiera asistir a lo que son las presenciales? No, porque la nota al final de cuentas son 2 exámenes y, y los laboratorios que me vayan a presentar, y yo solo tengo que pasar los datos con los que van a trabajar, lo que nos haya salido en el ensayo. Hay algunos ensayos que no vamos a poder hacerlo, o sea, con datos de ahí, por ejemplo, del corte directo, no nos va a dar el tiempo. Les voy a mostrar cómo funciona el equipo, pero yo les voy a pasar los datos, ¿ya? O el SPT, tal vez no vamos a poder hacerlo todo, entonces van a ver cómo funciona el ensayo, cómo se hace, y ya yo les voy a enseñar a hacer una planilla de cálculo, ¿ya? Pues el tema de nota, no se preocupen, son sus laboratorios y los 2 exámenes. No, no hay más, ni toma asistencia ni nada. Ya han visto que saco capturas para mi informe de actividades, porque tengo que mostrar que estoy pasando clase, pero no tomo ni siquiera asistencia. Ya se leer mucho. Una pregunta auxiliar, ¿hay Classroom ya establecido? No, no uso Classroom porque después se satura y se llena y se equivocan al enviar o no. Yo les voy a pasar, cuando una vez terminemos este laboratorio, les voy a mandar mi correo y ahí me van a presentar los laboratorios. Con ustedes quedamos en Gracias. presentar cada semana. ¿Correcto, no? ¿O no? Sí, así quedamos cada semana. Ya, entonces, hoy ya terminamos de avanzar el laboratorio de consolidación. Si veo que nos da, tengo que hacer una planificación de los ensayos, porque me están pidiendo en el laboratorio. Si da el tiempo, el próximo martes les muestro cómo es el ensayo de consolidación en el laboratorio, y si no, ahí va a tener que quedar. ¿Ya? De todas formas, hoy les voy a explicar cómo es el cálculo del manejo de la planilla. Otra cosa con el ingeniero, quedaron cómo iba a ser sus exámenes y todo eso, o no les ha dicho nada todavía. Sí, ya nos dijo. Sí, ya no dijo, auxiliar. ¿En qué quedaron? Como era antes de ser virtual, porque cuando fue virtual era un solo examen al final de todo y les da práctico. Y la laboratorio se No, atora. que iba a ser presencial, que el primer examen iba a ser, el primer parcial iba a ser este y el segundo se iba a presentar como una exposición. Sí, sí, antes
El segundo era una investigación y se defendía sobre estabilidad de taludes y muro de contención. Y daba un práctico final. Y esos eran los tres parciales, como sus tres parciales y el laboratorio. Ya está. Entonces volvió a comer antes. Perfecto. Bien, ya no va a entrar nadie más, entonces esperemos un rato, enciendo el busco el PowerPoint y empezamos con la clase. Bien, vamos a comenzar con un pequeño repaso. Ya habíamos avanzado, les había introducido lo que es la consolidación, los fenómenos que puede causar, por qué es importante considerarlo, tomarle en cuenta, especialmente en obras de obras de infraestructura vial no tanto, pero sí en obras de estructura para residencia, comercios o viviendas, ¿ya? Entonces, habíamos visto de que en general en Santa Cruz, tendiendo a las zonas que son cercanas al río, ustedes se van a encontrar siempre con un estrato de arcilla. ¿Bien? Habíamos visto que en la consolidación se caracteriza por una reducción del volumen del suelo, ¿ya? De formaciones no reversibles, y de que el equipo que nosotros utilizamos para hacer ensayo de consolidación se llama el consolidómetro o edómetro, ¿ya? Nos permite determinar parámetros de compresibilidad y estimar los tiempos necesarios para que ocurra
la consolidación. Las normas que rigen el ensayo está la ACTMD 2435 y la Aston T216. ¿Sí? Habíamos visto que el objetivo del ensayo es determinar la tasa y magnitud de consideración de los suelos cuando se confinan lateralmente, se cargan y se drenan axialmente. ¿Ya? La finalidad es determinar la velocidad y grado de asentamiento que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado al someterlo a una serie de incrementos de presiones o cargas, que es lo que hemos visto acá. A medida que vamos incrementando la carga, el suelo al estar saturado, se tiene que expulsar el agua que se encuentra, se va reduciendo los espacios vacíos, se va expulsando el agua, hasta que llegamos a su compresión máxima del suelo. Si liberamos la carga, va a ocurrir una pequeña descompresión, entonces el suelo va a tratar de recuperar, pero va a haber una deformación que ya va a estar presente. O sea que no se puede volver al estado inicial. Es por eso que dice que nosotros vamos, que el suelo tiene deformaciones no reversibles. ¿Ya? Las tres categorías de asentamiento que se conocen: el asentamiento inmediato, ocurre en la mayoría de los suelos, todos por no decirlo así, y solo en los suelos cohesivos ocurrirá lo que es el asentamiento por consolidación primario y el asentamiento por consolidación secundaria. Bien. Habíamos visto las consecuencias de la consolidación: el incremento en el esfuerzo efectivo, la reducción en el volumen de vacío, la reducción en el volumen total, el asentamiento en el terreno, el asentamiento de la estructura. ¿Ya? Ahí vemos cómo va generándose problemas o fallas estructurales. En el caso de los que estén llevando la materia hiperestática, se dan cuenta de que asentamientos diferenciales generan momentos internos dentro de la estructura, y si no están calculados o no están estimados, o no se han proyectado que puedan suplir eso, entonces obviamente se puede generar el colapso de la estructura. ¿Ya? Los parámetros más importantes a obtenerse del ensayo de consolidación son la tensión de preconsolidación, el índice de compresibilidad, que me indicará si un suelo es normalmente consolidado o es sobreconsolidado. ¿Ya? El índice de recompresión, C sub S, y el coeficiente de consolidación, C sub B, que este va a ser diferente para cada tipo de, o para cada incremento de tensión o de carga que está aplicando. El C sub B para un suelo será diferente si yo estoy colocando una tensión de 0,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o si estoy colocando una tensión de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Habíamos visto los equipos que vamos a usar en el ensayo de consolidación. Aquí está la célula edométrica o la cámara de consolidación con todos sus componentes. El edómetro que pueden ver acá. ¿Ya? Cómo es el mecanismo de trabajo del edómetro. Ustedes colocan una carga acá. El brazo palanca que se genera, se puede transmitir un esfuerzo de 10-1. Si colocan 1 kilo aquí, ustedes están transmitiendo a través del yugo a la muestra del suelo un esfuerzo de 10 kilogramos. Y ahí está cómo se compone la cámara de consolidación, o la célula edométrica: piedra porosa inferior, piedra porosa superior, papel de filtro, el anillo de consolidación, un collarín para ajustar la muestra, y por último el pistón de carga, que va a ser el encargado de distribuir la carga. Ahí vemos que el ensayo de consolidación se realiza en muestras inalteradas, entonces las cuales deben ser extraídas mediante tubería Shed. Y ahí pudimos haber visto cómo es el proceso de preparación de la muestra, ¿ya? Cómo es el armado de la cámara de consolidación en la célula edométrica. Ahí el mecanismo de cómo funciona el sistema de pesa para que se genere el esfuerzo o la equivalencia de 10-1, y además se mantenga completamente nivelado el equipo. Contiene un contrapeso en la parte de atrás. Hayamos visto que el procedimiento del ensayo es tomar dimensiones del anillo de consolidación, tanto la altura, el diámetro como el peso.
Y cuando una vez nosotros tengamos enrasada la muestra del suelo en el anillo, nosotros podremos, con las dimensiones, obtener el volumen, y con el peso más el volumen, nosotros podremos obtener la densidad del suelo. ¿Ya? Se debe dejar saturando la muestra del suelo para que complete, o sea, el ensayo se hace en condición saturada, entonces se debe colocar agua en la cámara de consolidación y se le colocará eh, una carga de estabilización o precarga que evitará de que se genere el hinchamiento de la muestra. Luego, para comenzar el ensayo, lo que nosotros debemos hacer es generar incrementos de carga que sean duplicados diariamente. Ese es el procedimiento de la consolidación lenta. Existe el procedimiento de la consolidación rápida, que es el procedimiento de Taylor, ¿ya? Pero por ahora nosotros, ese se toma un día aproximadamente y hay que estar incrementando igual las cargas, el doble, cuando ya el suelo deja de consolidar, ¿ya? Pero el que vamos a explicar es el proceso de consolidación lenta, ¿ya? Que igual consiste en incrementar o duplicando la carga cada día y registrando a diversos tiempos cuánto ha sido la consolidación que se ha generado. O el asentamiento, ¿ya? Se debe hacer lectura a los 0 segundos, 6, 15, 30, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas y 24 horas. ¿Ya? Entonces, una vez terminado el proceso de cargado, se llega hasta la última carga, lo que se procede es a descargar de forma regresiva, quitando las cargas como se cargaron, como se habían cargado. O sea, si mi última carga fue de 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, retiro esa carga, dejo en 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, vuelvo al otro día y registro cuánto ha sido la recuperación que ha tenido la masa del suelo. ¿Ya? Eso es para poder generar la gráfica en la curva de la línea de recompresión. Más adelante se los voy a mostrar. Bien, ahí pueden ver las dimensiones que hay de una de los anillos de consolidación. 2 centímetros por 5.5. Hay otras dimensiones también. Este es en el caso para esta célula de Omega. Lo que les decía, fíjense ahí se encuentra completamente lleno de agua. Estos son deformímetros analógicos manuales. Se asegura, esta parte de acá tiene un imán que va a hacer que no se mueva. Se coloca aquí en 0 y se comienza a ver las lecturas, ¿ya? Ahora, se necesita hacer 3 pruebas para que sea más representativo el ensayo. ¿Bien? Ahí pueden ver, los equipos siempre van a ver que vienen así en forma de 3, porque no va a bastar con una sola muestra para ser representativo de todo el lugar que ustedes quieren abarcar. Ahora, si los equipos más modernos, como pueden ver aquí en una computadora, ya cuentan con este instrumento que por sus abreviaturas se conoce como LVDT, o transductores de deformación, transductores de carga de deformación, ¿ya? Entonces, aquí son más precisos y automáticamente se guardan los datos en la computadora, ¿ya? Y es un poco más preciso hacer la lectura a los primeros segundos que utilizando un deformímetro manual o un análogo. Bien, eso sería lo que hayamos visto, un resumen un poco más de lo que respecta al ensayo de consolidación. ¿Ya? Ahora vamos a ir con los resultados. Antes de proseguir, ¿ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta que
Bien, no hay ninguna pregunta, entonces está todo claro. Fíjense, este es el resultado de una planilla de las lecturas de consolidación, ¿sí? El número de sondeo, tipo de muestra inalterada, la profundidad a la cual se extraía la muestra, la fecha de resección y la fecha del ensayo también se podría colocar acá. Las dimensiones de la muestra, el diámetro, la altura, el peso del anillo más muestra. Finalmente, el peso del bloque más piedra porosa. Recuerden que ese peso también habría que considerarlo, esta piedra porosa superior y el pistón de carga, ¿ya? Entonces, eso también hay que considerar en la sumatoria de cargas que se están aplicando. Obviamente, ustedes también van a hacer el suelo, van a hacer ya sea granulometría por el tamaño 200. Como es una arcilla, tal vez no vaya a cumplir, entonces van a tener que hacer una prueba de hidrometría, ¿ya? Van a hacer ensayo de contenido de humedad, van a hacer ensayo de límite líquido, límite plano. Y ensayo de peso específico del suelo, ¿eh? Fíjense, todos esos datos ya tienen que tenerlo, ¿ya? La temperatura del ensayo, el peso del pignómetro y al final la gravedad de los sólidos, el peso específico del suelo. Contenido de humedad, también tienen que registrarlo. Y al final estará la etapa de descarga. Fíjense lo que les había dicho. Llegan a cargar y cada día van retirando el incremento de carga que habían hecho antes de terminar el ensayo. Si la última carga fue de 16 kilogramos sobre el centímetro cuadrado, entonces termino esa carga, retiro la mitad y me va a quedar 8. Y veo cuánto ha sido la etapa de descarga lo que el suelo ha tratado de recuperar. Unidad sería 0.00011, un pulgada, ¿ya? Eso después nosotros lo vamos a convertir, si estamos trabajando a centímetros, en centímetros, perdón, en milímetros, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, para la primera carga del primer día de 0.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ahí tienen cuánto ha sido la etapa de cargado, cómo va incrementando la deformación o el asentamiento que va a sufrir. Llegamos hasta ahí, fíjense, de las 4 horas hasta las 24 es bajo lo que ya es el incremento, comparado con desde las 2 horas hasta las 4 horas. Entonces ya aquí ya el otro día podemos incrementar las cargas, fíjense, ya no va a ser una tensión de 0.25, sino que la duplicamos a 0.50, y la deformación seguimos registrando en los tiempos que ya tenemos establecido, y vamos viendo cómo aquí lo mismo, para 1 kilogramo, ya una vez se ha detenido, entonces empezamos en la etapa de carga para este día, kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Y así hasta llegar a la etapa de cargado. Puede ser de que el suelo, si es un poco más blando, ahí con 8 kilogramos, o con 4, o en su defecto con 16, como dice la planilla, o puede ser con 32, ¿ya? Eso va a variar en función a la dureza de la arcilla. Bueno, las gráficas que se forman, aquí tenemos cómo es la curva de formación versus tiempo, ¿ya? Con respecto al método tanto de Casagrande como el método de Taylor, ¿ya? Les había dicho que el coeficiente C sub B de consolidación es diferente en función al tipo, perdón, varía en función a la tensión que ustedes estén aplicando. Esta gráfica yo aquí la explico especialmente para los que son ya de la materia de fundaciones, porque es con este dato que ustedes hacen cálculos de asentamiento. Entonces, por eso no se los trato de explicar a ustedes aquí, porque los voy a chipar un poco más, ¿ya? Pero a partir de este dato ya ustedes pueden hallar la tasa de magnitud o la tasa de asentamiento para saber, por ejemplo, con la carga que ustedes están transmitiendo al terreno. Qué sé yo, si ustedes transmiten, en este caso es la de 0,50, es esta de acá, entonces podemos hallar el coeficiente de consolidación C sub B. O si ustedes estuvieran transmitiendo una tensión de 1 o de 1.25 o de 2, tendríamos que hacer con esa carga, ¿ya? Ahora, el método de Taylor, como es un método más rápido, les había dicho que se puede hacer toda la etapa de cargado en un solo día, se va igual duplicando las cargas. Entonces también tiene otra manera de determinar el coeficiente de consolidación, ¿ya? Se sube. Bueno, lo que ahorita a nosotros nos interesa es esta planilla, ¿ya? Que aquí nosotros vamos a identificar, a encontrar la tensión de preconsolidación y el coeficiente de compresibilidad. Si el coeficiente de compresibilidad C sub C me es mayor a 1, me indica que la arcilla es sobreconsolidada. Y si es menor a 1, me indicará que está normalmente consolidada. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos los datos, el peso específico, la gravedad de los sólidos. El grado de saturación, como le dije, ustedes tienen que saturarla a la muestra, entonces tiene que ser 100% al iniciar y al finalizar la muestra. La altura del anillo y el diámetro del anillo tenemos unidades de centímetros, pero como el deformímetro está en unidades de pulgadas, entonces lo debemos llevar a unidades de pulgadas. El área total de la muestra será de 38.48 centímetros cuadrados. Y como ya tenemos el peso de la muestra contenida en el anillo, podremos obtener el peso unitario o la densidad del suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a realizar? Acá están en rojo las etapas de carga, ¿ya? Y en azul las etapas de descarga. Fíjense que aquí ya tenemos la lectura en unidades de pulgada. Ya lo que teníamos acá, la lectura final para 0.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, me dice que es 127. Entonces lo tenemos ya en unidades de pulgadas y sería 0.0127. ¿Ya? Para 0.50 tendremos también su lectura, que en este caso aquí me da 243, y si lo llevamos unidades de pulgada ya es 0.0243. Y así hasta la 16. Fíjense que se está comprimiendo más del 50% de la altura. Miren, la altura final es de 0. Bueno, la altura inicial de 2 centímetros es 0.7874 pulgadas. Nosotros ya vamos a comprimir 0.40.6. ¿Ya? Y aquí tenemos los valores que serían en la etapa de descarga. Fíjense, este que dice 2H significa la altura de los sólidos. ¿Ya? Entonces, a medida que nosotros vamos comprimiendo, se va a ir
disminuyendo. Esto ya técnicamente es la resta de la altura inicial con respecto a la deformación que ha sufrido el suelo. ¿Ya? Y esto sería su etapa de recuperación. Tenemos la altura de vacío, ¿ya? Que eso ustedes lo obtienen con la gravedad específica, ¿ya? El peso, la densidad del agua, el peso específico, el área de la muestra y el peso del suelo seco. El peso del suelo seco, ¿cómo lo van a obtener? Después de haber finalizado el ensayo, ustedes extraen la masa de suelo que ha sido sometida a la consolidación, la llevan a secar y determinan cuánto ha sido el peso seco total. Y con eso ustedes pueden hallar la altura de vacío, ¿ya? Fíjense cómo va disminuyendo la altura de vacío hasta llegar a ser una parte menor llega a ser negativa o menor a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta parte de acá ya se ha producido lo que se conoce como la consolidación secundaria o el ajuste plástico del suelo, que es lo que hemos visto acá, ¿ya? Acá está, ¿ya? Se observa en suelo saturado cohesivo y es el resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo, ¿ya? Entonces, es por eso que nos puede dar negativo ese valor, ¿sí? Miren, la relación de vacíos de ese suelo es bastante alta, considerando como una arcilla es de 0.6053, y van viendo ustedes cómo a medida que vamos comprimiendo el suelo va disminuyendo la relación de vacíos. Y llega a este punto a ser cero. Justo en ese momento es cuando se detiene el ensayo, ya no se puede comprimir más. Ya llegamos a la consolidación secundaria. ¿Bien? Como resultado final tenemos la relación de vacío inicial, la relación de vacío final, la obtención de preconsolidación y el coeficiente de compresibilidad. Ahora, ustedes se van a preguntar cómo yo obtengo la tensión de preconsolidación. Fácil. ¿No? Nos quedan 2 minutos, entonces preferiría que vuelvan a entrar al mismo enlace, ¿ya? Para que así no se corte la explicación. Bueno. Está bien.
Bien, entonces vamos a continuar. Fíjense esta gráfica que tenemos acá, ¿ya? Es relación de vacío versus la tensión que estamos ejerciendo. ¿Dónde tenemos la relación de vacío? Estos datos de acá, ¿ya? Tensión, la carga que estamos aplicando. Los puntos que están en rojo son los siguientes que vemos acá, ¿ya? La primera carga, la segunda, la tercera, pero para 2, 4, 8, pero 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, ¿ya? Y esta es la carga perdón, la etapa de descarga. Fíjense lo que le dije, está recta en la descompresión de la curva, ¿ya? ¿Cómo es la recuperación? Miren, la relación de vacíos tiende a haber una pequeña recuperación, pero en este caso, para este suelo, sigue siendo negativa, ¿ya? Sí. Fíjense dónde está la relación de vacíos inicial y hasta en la etapa de descompresión cómo queda la relación de vacíos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, vamos a sacar, perdón, vamos a sacar todos estos valores de acá, para que me pueda entender un poco mejor. Perfecto. Ya. En la parte más pronunciada de la curva, ya ustedes van a colocar un punto A. En este caso sería aquí. ¿Cómo se va a dar cuenta cuál es la parte más pronunciada de la curva? ¿Ya? Entonces, si lo hicieran de forma manual, fíjense, trazan una línea perpendicular a esta, ¿ya? Y ahí van a encontrar el punto, no recuerdo cómo se llama en cálculo de esta parte de acá, ¿ya? Entonces vamos a decir la parte más pronunciada de la curva, entonces ahí ustedes van a ubicar el punto A, ¿ya? Bien. Donde ustedes encuentran el punto A, van a trazar una recta paralela al eje de las presiones, ¿ya? Que se va a llamar la recta AB, ¿ya? Fíjense ahí. Ahora, la parte recta de la etapa de carga, ¿ya? Que es esta de acá, la van a proyectar, ¿ya? Que sería esto de aquí, fíjense. Ya casi los últimos 3 puntos. Luego, escogen un punto arbitrario, o, perdón, lo que se conoce como una recta tangente al punto A, van a trazarlo ahí, ¿ya? Y esa va a ser la recta C, ¿ya? Entre la recta AB y la recta AC, ustedes tienen un ángulo. Entonces, trazan la mitad del ángulo o la bisectriz y van a encontrar la recta AD, ¿ya? Nosotros habíamos proyectado una recta en el tramo recto de la gráfica de consolidación. Entonces a eso llamaremos la recta E, ¿ya? Donde la recta E con la recta AD se intersecten, entonces ahí ustedes trazan una línea perpendicular e intersectan con el eje de las tensiones, ¿ya? Va a ser la recta F. Y es ahí donde ustedes van a encontrar su valor de tensión de preconsolidación, ¿ya? En este caso, fíjense, aquí está el valor de 1, 2, podríamos decir que aquí no es 220, sino 260, 270, vamos a leer 270, ¿ya? Fíjense, este es 2 y el aquí es 3, entonces podríamos decir que la recta F cae más o menos aproximadamente entre 270 y 260. Pongámosle 270. Entonces, esa será mi tensión de preconsolidación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ustedes necesitan para hallar el coeficiente de compresibilidad C sub C, que es este de aquí? ¿Ya? Necesitaremos dos valores.
la tensión última y la tensión anterior a la última de la etapa de carga, y necesitaremos su relación de vacío también de esas dos. Fíjense, relación de vacío 1, relación de vacío 2, dividido entre el logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la presión 2? La última carga. La presión 1 va a ser la carga anterior a esa, de la etapa de cargado. Y yo necesitaré tener las relaciones de vacío de ambos. Fíjense, la presión 2 tendré la relación de vacío que ya es negativa, menos 0,2232, y en la presión 1, que es la anterior tensión antes de la última etapa de cargado, entonces será de 0,0271. Teniendo esos valores, yo aplico la ecuación y me da que el coeficiente de compresibilidad C sub C es de 0,83. Como es menor a 1, yo puedo decir que es un suelo normalmente consolidado. Si fuera mayor a 1, entonces el suelo sería sobreconsolidado. ¿Bien? Y eso sería lo que respecta al ensayo de consolidación. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Cuando se refiere a suelo sobreconsolidado, se refiere a suelo preconsolidado. Perdón, no le escuché bien. Cuando hace referencia a los suelos sobreconsolidados, se refiere a los suelos preconsolidados. Todos los suelos han tenido una etapa de consolidación, ¿ya? Los suelos sobreconsolidados son suelos que han estado sometidos a una carga mayor a la cual usted... O sea, nosotros hallamos una tensión de preconsolidación, ¿ya? Entonces, si en algún momento ese suelo ha estado sometido por algún factor externo, cualquier cosa, a una carga mucho mayor a esa, entonces ya ha empezado un proceso de consolidación en el cual ya está cerca la consolidación secundaria. Entonces, en ese momento, los suelos que han lo voy a hacer más corto, lo voy a ordenar. ¿Ya? Si por algún motivo un suelo sufre una tensión mayor a la de preconsolidación, ¿ya? Entonces va a empezar el proceso de consolidación secundaria. Y si sufre eso, entonces ustedes ya estarían hablando de un suelo sobreconsolidado. Cuando calculen en el ensayo de consolidación el coeficiente C sub C, les va a dar mayor a 1. No sé si ahora sí me dejé entender. La otra clase lo vamos a ver cuando estemos en el laboratorio, ya, porque sé que ahorita, aparte de uno calor muy rápido, no han visto, creo que han visto este tema, es el primer tema con el ingeniero, si no me equivoco. ¿Ya? O sea, yo sé que ustedes ya después van a empezar a tener preguntas. ¿Algo más que quieran preguntar? Disculpe, Auxi, ¿cuál va a ser el formato del informe para presentar? Ahorita lo estoy buscando para mostrárselo. ¿Ya? Ah, ya, listo. Por eso dejé de compartir la pantalla. Ya lo pillé de todas formas. Ahorita se lo presento. Ya. Es así. ¿Ya? Fíjense, consolidación universal, método, docente, rellenar sus datos. Esta parte teórica, claro, pueden leerlo ustedes para su conocimiento. Casi lo extraí, las diapositivas están extraídas acá. ¿Ya? Aquí voy a explicar cómo hallar paso a paso el libro del ingeniero. Ustedes lo van a pillar en la fotocopiadora del IA, ¿ya? Y los exámenes, algunos inclusive están resueltos.
Bien, aquí explica paso a paso cómo hallar igual el coeficiente de consolidación. ¿Ya? Fíjense lo que les dije. Se busca un punto máximo en la curva en el gráfico, se determina el punto A, se traza una recta paralela a las presiones que intersecte con el punto A. Está ahí paso a paso lo que les expliqué. ¿Ya? Los equipos que se utilizan. No sé si alguien habrá hecho PDF, la verdad que pregúntenle a lo que pasaron. ¿Ya? Hubo un semestre que el ingeniero lo mandó por partes, y su libro en el original, en Word, no. Pero la verdad que no, yo ya no lo tengo. No fue el primer semestre de la pandemia, el 2020. Después creo que un chico sí se animó a hacerlo, sacarle foto y hacerlo PDF, pero la verdad no lo tengo yo eso. Tendrían que buscarlo ustedes. Ahí está el procedimiento, esquema fotográfico. ¿Ya? Las lecturas de la deformación. ¿Sí? Lo que va a variar para nosotros va a ser esto. ¿Ya? Le voy a dar con otros datos. ¿Eh? Colgó. Latino, sí. Qué raro. Ya. Ahora, fíjense, las gráficas de consolidación, ¿ya? Estas ya las corregí, pues están agarrando mal los datos. Esa es la forma de la curva de consolidación para una tensión, tiene que ser como le he mostrado acá. ¿Ya? Tienen que tener esa tendencia o esa forma. En el caso de este informe, que era cuando yo hice, cuando fui estudiante, entonces no tiene esa trayectoria. Y finalmente, ustedes colocan, como yo les voy a dar los datos, ya va a estar esto, lo único que tiene, les voy a dar esto de aquí en blanco, ¿ya? O sea, va a estar la curva, pero no van a estar las rectas, nada de eso. Ustedes tienen que trazarlo, tienen que hallar la tensión de preconsolidación y tienen que hallar el índice de compresibilidad. Y eso me lo colocan en sus conclusiones, ¿ya? Esos valores. Se los voy a pasar el Excel, no se preocupen. Estoy diciendo que se voy a pasar todo. No les voy a hacer un Excel a ustedes. De todas formas, a mí igual mi auxiliar me pasó esta planilla. No es de mi propiedad, entonces la tengo que pasar. Lo único sí que yo les voy a dar esto se va a estar solo la curva. Entonces, y sin estos datos, entonces ustedes tendrían que hallar, sí, ahora está mejor. Ustedes tendrían que hallar la presión de preconsolidación, o sea, haciendo los pasos que hay también en este mismo informe, en este mismo modelo, ¿ya? Van a hallar siguiendo los pasos que les he explicado también acá, y van a hallar el índice de compresibilidad C sub C, ¿ya? Finalmente, eso me lo van a poner aquí, cuánto es la presión de preconsolidación y cuánto ha sido, no es el índice de compresión, es el índice de compresibilidad, ¿ya? C sub C. Bien. Y eso consistiría su informe. Yo se los voy a mandar esto y la planilla también le voy a cambiar los datos para que no sea la misma de la semestre. Yo sé que se va a dar la molestia de realizarlo porque estos resultados van a ser distintos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta entonces ahora que tenga?
Disculpe, o si yo la adicioné la anterior semana, solo quería saber, esta es la segunda clase, ¿no? Sí, pero es el primer laboratorio. Así que, como mañana les voy a tratar de pasar ya la planilla cambiada, tengo que modificar los datos. En todo caso, buscar de algún laboratorio que tenga ya hecho, transcribirlo y se los mando. ¿Ya? Y tendrían para presentarme hasta el otro martes, hasta medianoche. ¿Ya? Listo, gracias. ¿Algo más que quieran preguntar? Nada, entonces, les digo qué pasa mañana en la reunión y ya fijamos cómo va a ser la manera o definimos un horario. No sé si están de acuerdo como les había propuesto yo hace rato, porque encaja casi dentro de las horas que les tocaría a ustedes pasar al laboratorio. Empezar un grupo, qué sé yo, de 11 a 1 y otro de 1 a 3. A mí Está bien. me parece bien, Auxi. ¿Ya? Porque no me van a dejar meter, Está bien, está bien. 20 personas me van a dejar meter por grupo y no lo voy a estar haciendo venir a diferentes ensayos. Ahora, una pregunta para formar los grupos, ¿cómo lo haríamos? Por eso, primero yo quiero saber mañana si me dicen, ya te vamos a dejar meter 15, te vamos a dejar meter 20. Yo les mando la lista con los horarios y el que gane va a tener que ser. Así que estén Digo, atentos. para ver cuántas personas van a ir a presencial, digo. Por ahí nos aparecemos 30 personas y no nos van a dejar entrar a los 30, obviamente, ¿no? Por eso, por eso quiero saber cuántos me van a dejar meter. De todas formas, voy a mandar una lista de decir el horario tanto, tales personas anotan, se llena eso, tal horario de las 1 de la tarde, se llena eso y ya. Si hay más gente que quiere ir, ya yo ya veré, hago otro horario que sea para ese laboratorio. Pero lo que sí les encargo es que vayan. El anterior semestre yo daba hasta 3 de laboratorio para 15 personas, porque eso es lo que me dejaban meter, y no entraban más de 10, 11 personas. Y no me gustó que me hicieran eso. O sea, yo di la predisposición de estar todo el martes explicándoles el laboratorio y no llenaba ni el grupo de 15. Así que solo eso les encargo, por favor. Si de verdad van a ir, se están anotando es porque van a ir. Listo, sí, gracias. ¿Ya? Y si alguno se anota y no va y no me dice antes, cuando te hacen más disculpados, qué sé yo, en la mañana le ocurrió algo y me dice, disculpar, no puedo ir con el grupo, dice, o sea, no voy a poder ir a alguien que quiera ir. Si no lo hace y no aparece ese día, yo ya no lo voy a dejar entrar a otro laboratorio, porque le estaría quitando el espacio a alguien que sí quisiera ir a ver. Pero la verdad que hace, aparte del laboratorio, capacidad máxima 20 personas. Porque ya después ya es muy incómodo hasta para ustedes, van a estar muchos parados, no van a poder escribir en el mesón, es muy complicado manejar más de 20 personas ya ahí adentro. Y eso es lo que estoy estimando, que nos acepten, nos dejen meter entre 15 a 20 personas. ¿Ya? Bien, ¿algo más antes de terminar? ¿Será Una que nos pregunta piden más. estas vacunas, eso? ¿Certificado de vacunas, carnet de No, el vacunas? certificado de vacuna no, pero sí lo que se pedía el año pasado obligatorio era que ustedes estén con barbijo y un alcohol personal. ¿Ya? Cada cual lleve su botecito de alcohol. Eso sí era obligatorio antes de entrar. Y EPP, por favor. Camisa jean, pantalón jean, botines. ¿Ya? Y el día que nos toca hacer SPT se traen casco también. Pero yo les voy a avisar cuando vamos a hacer SPT. Bien. Entonces, si no hay más consultas o más preguntas, eso sería todo por hoy, jóvenes.
como el viernes es feriado, no voy a pasar con el grupo del viernes. Nos veríamos el martes. Cualquier cosa después de la reunión yo les aviso, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, sí.